amigos, yo soy Dore Ferriz Hola, yo soy su papá. y hoy vamos a hablar de un tema que a todos los mexicanos nos atañe, que aunque no lo vivimos todos nosotros, el 2 de octubre de 1968 no se olvida y quedó grabado en nuestra memoria y nuestro corazón. Y hoy tengo a un personaje que sí vivió ese movimiento estudiantil y yo tengo muchas preguntas, tal vez desde la infancia. ¿Qué pasó para que los estudiantes se manifestaran? ¿Qué había atrás? Era un momento que se estaba viviendo en el mundo. Estamos hablando de pocos años después de terminada la guerra, la Segunda Guerra Mundial. La guerra se acaba oficialmente en el 45, 46. Y de ahí al 68 se estaba consolidando un movimiento mundial de los países que se llama el Estado-Nación. Había un Estado-Nación en China, en el Palacio del Pueblo, un Estado-Nación en la Asamblea Legislativa en Francia, un Estado-Nación en el Parlamento inglés, un Estado-Nación en el Capitolio norteamericano, un Estado-Nación en el presidencialismo mexicano. También. Entonces, el Estado era el proveedor de la educación, de la salud, del trabajo, de la alimentación, de todo lo que tuviera que ver con tu vida. El Estado era el proveedor. Como una especie de patriarcado. Era un paternalismo. El Estado era el dueño de tu voluntad. En mayo de 1968 se gestó una manifestación estudiantil en Francia. Los estudiantes franceses, bajo el principio de liberté, égalité, y el grito revolucionario, se lanzaron a las calles en París y comenzaron a protestar en contra de un presidencialismo absolutista. No debemos de olvidar que Francia ya no tiene una monarquía y era una animadversión de la sociedad en contra de su gobierno. Pero esto, por capilaridad y por contaminación, pasó a una inquietud que había en México de una semilla liberal, y esta liberalidad pues se enquistó en donde se debe de enquistar, que es entre la juventud educada. Y en la Facultad de Ciencias Políticas, como lo apuntas, en la Facultad de Medicina y en otras escuelas empezó a manifestarse un proceso de lucha en contra del presidente, que era un rey absolutista, Gustavo Díaz Ordaz, y en contra del status quo. El secretario de Gobernación se llamaba Luis Echeverría, y había inminente, días después, se daría en México el primer evento mundial que atraería a los ojos del mundo a nuestro país, que eran los Juegos Olímpicos. Ah, claro. De 1968, México, sí. que vendrían pocos días después. Entonces, los jóvenes, de una forma extralógica, dijeron: si los ojos del mundo nos están viendo, si ya pasó esto en Francia, si hay un intento de decirle a los estados-nación que tienen que ser democráticos, plurales, abiertos. Eso es lo que estaban pidiendo, democracia. Democracia, que el absolutismo del presidencialismo, decían que en este país no se movía la hoja de un árbol si no era bajo el permiso del presidente. Entonces, ante la inminencia de los Juegos Olímpicos, pues algo habrá dicho aquí de algunos grupos subversivos: vamos a agitar a la juventud. Se hizo la manifestación de Tlatelolco y la reacción del gobierno no pudo haber sido peor, porque echaron a andar a un grupo denominado los halcones. Eso, los halcones. Lo que te estaba preguntando en la comida. Los halcones eran francotiradores que se apostaron en la Plaza de las Tres Culturas y que después, apoyados por el ejército, empezaron a hacer un movimiento con tanques, con armas largas, con toletes, con violencia, de algo que no se puede entender en un Estado moderno, que es el que
eches a andar a tu ejército Contra tu gente. contra tu gente. Contra Es tus decir, jóvenes. había soldados cuyos hijos podrían haber estado ahí. Había soldados cuyos compañeros seguramente estaban en la lucha. Entonces, lo que se gestó fue una lucha fratricida, porque era entre frates, entre hermanos, y trajo una confrontación similar a lo que pudiera haber sido una guerra civil.